En el nuevo episodio de la popular serie de televisión Yalsapkn de Star Television, que se transmitió la noche del 10 de enero, la venganza de Sisek, cuya verdadera identidad fue revelada. Abidin y su madre Buyukam tomaron medidas para vengarse, y cuando alguien de Yal se enteró de la traición de Suna y Ferit, dejó su huella. Aquí están los eventos que tuvieron lugar en el episodio 90 de la serie de televisión Yalsapkn. La tensión fue alta esta semana en la serie Yalsapkn. Después de las escenas llenas de tensión de la serie, comienza la gran guerra. En la serie Yalsapkn, dejando atrás los días llenos de amor de Seyran y Ferit, nos encontramos con un nuevo concepto. Escenas de conflictos mafiosos. En primer lugar, el hermano de Abidin, Karan, está incluido en la serie y este actor tiene un carácter muy fuerte y psicópata. Se afirma que el recién llegado Karan se enamorará de Seyran y se obsesionará con Seyran. Aparentemente, el pasado de Karan no es muy brillante. El hermano de Karan, Abidin, que tiene un pasado oscuro, y los Korans comenzaron una guerra y su primera víctima fue Ifakat. Abidin, que se volvió codicioso de venganza gracias a los Koran, y se llenó de odio y perdió las emociones, se quedó ciego, especialmente Aysen, quien escuchó las conversaciones de Ferit y Suna en el último episodio. Ella le contará a Abidin lo que escuchó, lo que alimentará aún más el fuego de la venganza. Fue entonces cuando habrá un gran día de ajuste de cuentas entre Suna y Abidin. Ferit, la esposa de Suna, volvió a sus actitudes y después de su acercamiento con Ferit, aunque Ferit lamentó mucho esta situación, el interés de Suna en Ferit, y los celos de Seyran dejaron su huella. Entonces, ¿cuándo se dará cuenta Seyran de esta situación? Creo que se enterará de esta situación gracias a que Abidin irá a ver a Seyran con una gran oferta, y le dirá que se ponga de su lado cuando le cuente la traición de Ferit y Suna. Del lado que tomará Seyran. Además, la escena en la que Ferit grita que no existe Seyran, que se mostró en los trailers de la serie, fue eliminada de la serie en el último minuto. Aquí se cambió el escenario. Después de lo hecho, son los Koran. Es su turno para vengarse, pero mientras tanto, los otros planes de Buyukam también entrarán en juego. Kazm está atrapado en el medio. En los siguientes capítulos se le ordena a Kazim elegir. Por un lado y por Sisek, Kazim recibe la orden de llevar a su hija Suna a Abindin. Es motivo de gran curiosidad saber si Kazim elegirá a la familia Koran o a la Gran Dama. ¿Qué está cambiando en la serie de Yalsapkn? Seyran, sin saber nada, continuará su relación con Ferit y continuará su tratamiento para tener un hijo. Se espera que Seyran quede embarazada cuando se entere de la traición de Ferit, pero Seyran decide perdonar esta traición y llevarse a su hijo. Con todo revelado, Suna puede ser rechazado por su familia, y expulsado de la mansión por su tía. El gran final se acerca poco a poco. Si todo va bien, se espera que la serie se despida de las pantallas en 100 episodios. Se afirma que la serie tendrá un final feliz, pero veamos cómo desembocará en el guión de la serie. El final. ¿Quién tiene un papel en la familia Koran, Seyran o Suna? Las mujeres de la familia corren un gran peligro y secretos peligrosos salen a la luz. La relación de Suna y Ferit comenzó accidentalmente, pero, ¿terminará en un desastre? Ferit, que había estado soñando durante mucho tiempo, tenía en su corazón ser el lugar de Seyran, pero lo extraño es que Ferit cayó. Cayó en la trampa, o tal vez fue él quien tendió la trampa. La pregunta aquí es si Ferit realmente siente algo por Suna. Lo que pasó entre ellos fue solo un momento de debilidad. Entonces, ¿es posible que Suna aproveche esta situación para ganar a Ferit y seguir a Seyran para siempre? Veamos qué tan grandes son los celos y el odio, qué pasó y qué nos espera. El guión fue escrito conscientemente para provocar a la audiencia de la serie, y al mismo tiempo crear inquietud al reproducirlo de una manera que permitiera a todos seguir y analizar la relación de Suna y Ferit. Es imposible que la tensión y la curiosidad entre los espectadores de la serie sean producto de la imaginación de Suna. El comienzo será con Suna, quien llegó al punto de la locura hacia Ferit, y no fueron solo fantasías, sino que, ¿fue solo un beso o hubo grandes celos financieros y odio? El amor de Suna por Seyran vivirá en un complejo estado psicológico entre su culpa por Abidin y su injusto amor por Ferit. ¿Los productores de la serie realmente estarán detrás de Seyran?
La relación dialéctica entre los personajes, especialmente la escena de traición y conflicto emocional, uno de los puntos de inflexión más peligrosos y poderosos que puso al mundo patas arriba, no solo causó una gran controversia entre los espectadores de la serie, sino que también jugó un papel importante. Al elevar sus ritmos llamativamente, mientras veían la serie, el secreto de todo esto es que los guionistas decidieron cambiar la dinámica de los personajes y revelar aspectos nuevos e inesperados. Esto incluye la impactante sorpresa de los espectadores de la serie que están acostumbrados a determinadas acciones de Ferit, Suna o Seiran. Esta situación despertó enojo, conmoción y curiosidad en los espectadores de la serie sobre lo que sucederá a continuación. Estará lleno de sorpresas porque es la figura más influyente e importante de la familia. Karan y Sisek pueden ver a Seiran como un objetivo perfecto porque Alice Coran respeta a Seiran, Ferit adora a Seiran y Karan puede secuestrar a Seiran para presionar a Ferit. El objetivo de Ferit y Alice Coran no es solo vengarse, sino también revelar los secretos de la familia y crear algo nuevo. Hay tensión entre ellos, el peligro no tiene por qué ser físico. Karan y Sisek pueden aprovechar los puntos débiles de Seiran, como su relación con Ferit, o las noticias entre ella y Suna serán muy fuertes. Karan y Sisek pueden intentar separar a Seiran de Ferit utilizando mentiras y secretos ocultos, especialmente si se explota el tema. Sisek, por otro lado, es la traición de Suna, que siempre actúa detrás de escena y no lo aceptará. No muestres piedad de nadie, trama venganza contra su familia. El intento de Sisek de separar a la familia hizo que Coran robara su empresa y las llevara a la quiebra. Sisek entró en Abidin en su punto más débil, y le dijo que ella era su madre, pero la verdadera sorpresa fue Sisek, que se entera de que ha aparecido su verdadero hijo Karan y planea vengarse de él, no dejará pasar esta oportunidad. La relación de Ferit y Suna frente a los ojos de todos. Seiran, que publica los escándalos de la familia Coran, no solo perderá su confianza en Ferit, sino que también sentirá que todos los que la rodean se aprovechan de su debilidad. Karan es el verdadero hijo de Sisek. Karan, quien aparecerá repentinamente en la serie como parte de un plan de venganza porque es el mayor secreto de la familia Coran, supuestamente creció sintiéndose enojado con su familia. Tendrá un fuerte deseo de venganza. El primer objetivo era destruir a la familia Coran de todas las formas posibles. Sisek siempre plantó en la mente de Karan la idea de que la familia Coran era la causa de todas las desgracias que experimentó, y que por eso Karan estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Al inicio de la aparición de Karan, comenzará a implementar el plan para secuestrar a Seiran, el cual será parte de un plan de venganza contra la familia Coran, pero con el tiempo se desarrollarán sentimientos que no tiene en absoluto. Aunque su misión principal es destruir a Seiran, nuestras expectativas de Seiran. Ella es de la familia Coran, pero Karan se enamora de ella. Esta compleja relación creará un gran conflicto interno entre el amor y la venganza en la personalidad de Karan. Suna ve que Ferit se queda con ella. Sueña que dejará a Seiran y se casará con ella, sobre todo después de lo que pasó entre ellos. Ella no será tomada en consideración. Seiran y Ferit ya no se casarán más, pero la pregunta que nos confunde es si lo que pasó entre ellos es solo una broma. ¿Fue el beso o fue más grande que eso? Ferit estaba perdida y no estaba allí. Conciencia, pero Suna sabía muy bien lo que estaba haciendo. Los celos lo consumieron y su odio hacia Seiran comenzó a separarlos hasta el punto de decirle a Ferit que Seiran no tendría un hijo. Estaba atrapada en el pensamiento de que Ferit podría pertenecerle, y lo que pasó entre ellos aumentó su creencia de que realmente se arrepentía de haber elegido a Seiran, pero la verdad era que Ferit estaba perdido, estaba destrozado por los problemas entre Seiran y Sunna. Ferit puede disfrutar este momento y sentirse culpable, y perderse en lo que pasó con su sentido de responsabilidad hacia Seiran, pero, ¿significa esto que algún día podrá elegir a Suna? Porque es único pase lo que pase. Sus sentimientos están especialmente relacionados con Seiran, pero las dudas que empiezan a surgir entre él y Seiran empezarán a agravar la situación de forma inteligente. Su primer paso será intentar que Ferit sospeche de Seiran. Él es quien la perdió, especialmente cuando comienza a decirle que no puede ser padre. Expresar esta idea lo afectará mucho y le hará preguntarse si es padre. Suna está lista para vivir una vida sin hijos. Le afectará mucho y le hará preguntarse si es padre o no. Suna está lista para vivir una vida sin hijos.
La mayor sorpresa que Seiran espera es enterarse de la traición de Ferit Asuna. Esta traición no solo le romperá el corazón, sino que también supondrá un punto de inflexión en su personalidad. Al principio, se recuperará, pero se verá perdida en sentimientos de ira y dolor y tratará de comprender, ¿podrá perdonar a Ferit o decidirá mantenerse alejada de él para siempre? Queda claro si Ferit realmente puede afrontar las consecuencias. ¿Podrá Alice Coran proteger su apellido entre todos estos escándalos? Seiran, ¿se acabó su vida con Ferit? Revelemos todos los secretos. Estoy esperando tus comentarios. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información.